Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su espacio especializado en temas de periodismo. Periodismo hoy, yo soy Alexia Cervantes y me acompaña en los micrófonos el periodista Andrés Solís. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querida Alexia? Con el gusto de saludarte aquí a través de este programa Periodismo Hoy, en las frecuencias de Radio Educación. Bueno, en un momento muy complicado hay que decirlo, Ale, para quienes colaboramos con esta emisora. Habrá que esperar a ver cómo se resuelven las cosas, pero mientras yo quiero expresar mi inconformidad por la situación y trabajo bajo protesta porque Radio Educación dice que no tiene dinero para pagarme por trabajo ya realizado. Pero bueno, aquí estamos porque la audiencia merece contenidos de calidad y hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo, Alexia, que es el periodismo de investigación, pero para la televisión, porque tiene sus particularidades. Es una especialidad que combina las narrativas visuales con precisamente una profunda exploración de temas sociales, de temas políticos, medioambientales, solo por poner algunos ejemplos. Exacto, yo creo que lejos ya quedó esa idea de que la televisión era la caja basura. Hay contenidos muy buenos en televisión, hay periodistas muy buenos que hacen contenidos para este tipo de medios con este formato y bueno, pues sí, el periodismo para la tele se caracteriza por supuesto por recopilación de datos, por entrevistas, pero también debe haber un uso de herramientas visuales justo para ilustrar contextos, para captar la atención de la audiencia desde los primeros minutos. Y entonces creemos que en televisión el reto no solo es informar, sino también resonar, cautivar al espectador y que esas historias de verdad lleguen, se nos queden, nos hagan reflexionar. Así es un tema bastante complicado y a eso le vamos a dedicar nuestra entrevista de esta emisión. Vamos a platicar con un periodista que tiene muchísima experiencia haciendo reportajes para televisión, mi buen amigo Leonardo Ferrera. Pero antes, ¿qué te parece si como cada semana vamos a ver qué nos preparó nuestro equipo de producción, las actividades de la semana en la agenda Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. UDG Virtual te invita a ser parte del Diplomado en Marketing Digital. Está dirigido a personas que deseen potencializar las estrategias de mercado en medios digitales en su área de trabajo o que les permite impulsar algún proyecto de emprendimiento propio. El objetivo del diplomado es diseñar estrategias de marketing digital con base en el análisis del mercado en consumidores, empresas y entornos digitales con la finalidad de elevar las ventas y el posicionamiento de un producto o un servicio dentro de una organización. Dará inicio el 30 de enero del 2025. Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Cursiva te invita a participar en el curso en línea sobre guión y narrativa de podcast. Está dirigido a personas interesadas en comenzar un podcast y que buscan producir contenido de calidad. También pueden participar periodistas y comunicadores que quieran argumentar su difusión al contar historias o informar. El objetivo es dar a conocer el panorama actual del podcasting e identificar los distintos géneros y formatos de podcast y sus características, además de desarrollar una idea original para un podcast seleccionando el tema, la audiencia y la estructura. Se llevará a cabo del 13 de enero al 23 de marzo del 2025. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. UDG Virtual te invita a participar en su taller de lectura y redacción de textos académicos. En este curso, el estudiante desarrollará habilidades de lectura y escritura académica con la finalidad de construir una intención comunicativa y una postura crítica en la redacción de textos.
Está dirigido a personas que quieran reconocer los conceptos de la comprensión de lectura y criticidad, así como planificar un texto académico y llevar a cabo una correcta escritura. Para más información visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, PerioTips. Pues ahí están las recomendaciones en PerioTips. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo. Y si tienen por ahí algún evento que quieran incluir en esta agenda, nos lo pueden hacer llegar a estas vías de contacto. Igualmente en Facebook y en X van a encontrar nuestro podcast, así como en www.medioradio.edu.mx. Lo pueden descargar, lo pueden compartir con quien ustedes quieran. Y también a través de estas mismas redes sociodigitales les vamos a compartir las pistas, nuestras primeras pistas de nuestra sección de Un Día en la Prensa, este espacio en el que hablamos de los distintos sucesos históricos y cómo el periodismo hizo ese abordaje para contar estas historias. Y el día de hoy vamos a platicar de un incidente aéreo, de esos que ocurren con mucha frecuencia, más de la que esperaríamos creer, pero que en el caso de la Ciudad de México, un hecho que sucedió en el año 2008 y en un lugar altamente transitado, Alexia, en Reforma y casi esquina con el anillo periférico. Oye, Andrés, yo recuerdo este hecho porque yo lo vi en las noticias. Es de esos hechos que uno ve de chiquillo y se le quedan grabados por siempre. Y creo que yo estaba en la secundaria. Entonces me hiciste recordar, al elegir este tema para Un Día en la Prensa, me hiciste recordar aquella cobertura, lo que veíamos en esos momentos en los medios de comunicación. Pero bueno, nos pueden enviar un mensaje a nuestras redes sociales si tienen una idea de qué se trata, y en tanto les invitamos a quedarse a escuchar esta charla sobre el periodismo de investigación para contenidos en la televisión. Alexia, aquí hemos hablado del periodismo de investigación, hemos hablado de la tele, hemos hablado de cómo se hacen reportajes para la televisión, pero cuando nos podemos enfocar en el periodismo de investigación pensado para la televisión, hay que pensarlo como un área muy particular del periodismo que tiene que ver con la planeación, el diseño, como cualquier reportaje, pero que lo vas diseñando, lo vas pensando en la imagen, en el lenguaje, en ese formato que tiene que ser muy atractivo, no solamente en la parte sonora, en la parte gráfica, en la parte visual, sino también en el contenido. Y por esto, hoy vamos a hablar precisamente de este tipo de periodismo de investigación para la televisión y vamos a platicar, y la verdad es que me da muchísimo gusto recibir aquí en estos micrófonos de la Radio Pública de Radio Educación a mi querido amigo, colega Leonardo Ferrera, con más de 20 años de experiencia en el periodismo televisivo, ha trabajado en Televisa, actualmente está en Mega Noticias, donde dirige y conduce el programa de periodismo de investigación, precisamente Expedientes MN. Mi querido Leonardo, qué gusto tenerte aquí en Radio Educación para platicar sobre tu experiencia. Gracias, mi querido Andrés. También un saludo enorme a Alexia, ahí en controles a Elizabeth y Edith. Pues mira, es apasionante. Fíjate que es muy bonito hablar entre colegas porque hablamos el mismo idioma, pero también la gente o el público tiene que entender que esto de hacer periodismo de investigación puede ser radiofónico o televisivo, además de apasionante, pues también tiene, digamos, sus complejidades que al mismo tiempo hacen muy interesante nuestra carrera. Yo tengo la mayor parte de los años de experiencia más en televisión que en radio, pero hablando de televisión, la magia de la televisión es precisamente la imagen, porque una sola imagen te puede decir muchas cosas. Una imagen puede decir más que 1000 palabras, como decimos, ¿no? De hecho, es un eslogan de parte de mi programa de Expedientes MN, cuando mostramos los cartones de los caricaturistas, iniciamos con unos segundos de una imagen del caricaturista, y una sola imagen, incluso sin palabras, pues puede decir mucho. Esa es la magia de la televisión. Es complejo, ¿por qué? Porque
Hay que empatar muchas cosas. Es una especie de rompecabezas, mi querido Andrés y Alexia, en el sentido de que hay que pensar en un guión, hay que pensar en cómo estructuramos ese guión, hay que pensar al mismo tiempo cómo se va a ilustrar ese guión, esas palabras, hay que pensar quién va a hablar, a quién vamos a entrevistar, cuánto tiempo le vamos a dar. Depende, hay personas que hablan muy bien, hay personas que no hablan tan bien, hay personas que son grandes personajes y son muy jocosos al hablar. Entonces, hay que ir armando, digamos, podemos tener una cosa en la cabeza de una idea, un reportaje, no sé, se me ocurre decir cualquier tema. Vamos a ver el tema, vamos a, por ejemplo, de la inflación. Para hablar del tema de inflación, tenemos que ser muy claros qué es la inflación primero. Y pues tenemos que tener un especialista, tenemos que ver a una ama de casa cómo le ha afectado la inflación. Es hacer un rompecabezas. A veces tenemos una idea general en la cabeza que a veces sí empata con el resultado final, pero hay veces que tenemos una idea en la cabeza y a la hora de la hora va teniendo algunos cambios, porque finalmente puede ser incluso más interesante la historia. Entonces, cada día hacer televisión es un volver a empezar. La radio también, pero en el sentido de la televisión, pasó un reportaje, le dedicamos días, tiempo, esfuerzo, horas, a veces mal comidas, sale al aire y ya pasó. Y al otro día hay que empezar con otra nueva historia y hay que volver a empezar. Esa es la televisión finalmente, pero bueno, a quienes nos apasiona, en verdad que cada día llegamos como la primera vez que entramos a un medio profesional, incluso siendo estudiantes, y para mí me encanta, es mi gran pasión, es mi magia, es mi manera pues de comunicar también lo que siento, lo que pienso hacia el público, me quedo Andrés. Y bueno, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Que te apasione. Les cuento que yo estuve un par de años haciendo reportajes para TV UNAM y la verdad, como que no era lo mío. Y además a mí me pasaba, tal vez estoy más acostumbrada como a grabar audio, que cuando intentaba grabar a lo mejor tenía una muy buena entrevista, pero mi imagen no era la mejor. Entonces, bueno, tenía un buen material sonoro y ahora a ver cómo lo ilustras porque esa imagen que obtuviste del entrevistado, pues resulta que no fue la mejor. Pero bueno, ahorita igual y nos das algunos tips, Leonardo, pero yo quisiera preguntarte si justamente en estos años de experiencia que ya mencionaba Andrés, tanto en Televisa como en Megacable, has visto evolucionar, digamos, el tratamiento de temas de investigación, del periodismo de investigación en la televisión mexicana. O sea, hay un cambio en las narrativas, no sé, en el ritmo, duran menos, duran más los reportajes de investigación. ¿Qué nos dices? Sí, fíjate que es muy buena pregunta, Alexia. Sí ha cambiado mucho, ha cambiado incluso, te podría decir, casi radicalmente. Yo empecé haciendo periodismo, digamos, de investigación televisivo en el año 2000, exactamente. Bueno, yo llegué a Televisa unos años atrás, pero empecé a hacer investigaciones a partir del año 2000 cuando conformamos el equipo de investigaciones especiales. En aquella época, básicamente, lo que hacíamos, la narrativa de nuestras historias, era casi contar un cuento. Y para contar un cuento, pues a veces nos llevaba 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, un solo reportaje, a veces 15 minutos. Yo llegué a hacer, digamos, tipo documentales de media hora, de una hora que ocupaban todo el tiempo del programa de los reporteros y la narrativa era muy rica, a mí me encantaba, le metíamos musiquita, le metíamos imágenes, algunos puntos visuales, era básicamente, repito, era como contar un cuento. Al paso del tiempo, por las tecnologías, que en esa época, en el año 2000, pues todavía no existían como ahora al menos las redes sociales, empezaban, pero no como ahora, había poco material, muy pocos programas, a principios del año 2000, y al paso del tiempo, la nueva generación, digamos, de jóvenes, pues les empezó a atrapar más la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Es, no me cuentes cuentos largos, quiero escuchar y quiero ver cosas más rápidas. Entonces, al paso del tiempo y de los años se fueron acortando las historias. La investigación en sí, vaya, el rigor de la investigación es la misma, no ha cambiado en el sentido de que hay que buscar fuentes fidedignas y sobre todo cuando hace uno periodismo de investigación hay que ver que siempre las demandas están a la orden del día. A mí me llegaron a demandar 2, 3 veces en Televisa. Afortunadamente, como yo podía constatar que lo que decíamos tenía un sustento, pues no pasó nada finalmente, ¿no? Pero lo que sí se fue acortando y la manera como tuvimos que ir cambiando es cómo narrar esa historia. Si antes narrábamos una historia en 30 minutos, luego en 20 minutos, luego en 15, pues ahorita actualmente te puedo decir que tenemos que narrar historias
que no pasen de 2 minutos 19 segundos. ¿Por qué 2 minutos 19 segundos? Porque lo que hacemos en televisión lo tenemos que, más bien la empresa lo muestra en redes. Ahora resulta que es tan importante las redes como pues la televisión o la radio. Entonces hay un público creciente en redes que no nos va a ver en televisión. Y entonces, si no nos va a ver en televisión, lo que quiere es hurgar las redes, y si le atrapa una historia, pues las redes no te admite algo que sea de 2 minutos 20 segundos. Entonces, te lo admite de 2 minutos 19 segundos. Entonces, prácticamente tenemos, pues creo que ya 4 años o cerca de 4 años haciendo historias de 2 minutos 19 segundos, donde tienes que contar una historia. Es un gran reto, porque es como el cuento de la Caperucita. O sea, inicia con que la mamá la manda al bosque para llevarle panecitos a la abuela que está enferma, luego viene el desarrollo, se encuentra con el lobo, o el lobo se hace pasar por la abuelita, y finalmente pues el clímax y la parte final pues es que se come a la Caperucita. Hacer una investigación es contar una historia. Tiene que haber principio, desenlace, tiene que haber un clímax, tiene que haber un remate, pero si antes lo contábamos en tiempo largo, pues ahora lo tenemos que hacer en muy poco tiempo. Es un gran reto meter una buena investigación en tan poco tiempo. Yo en un principio pensé que era una locura, pensé que no lo íbamos a lograr tan fácil, más que yo estaba hecho la vieja usanza, pero me di cuenta que pues hay que reinventarnos. Y esto del periodismo, tanto radiofónico como televisivo, es una reinvención constante de cada día, y casi te puedo ahorita asegurar que de aquí a 1 año, 2 años, algo más irá cambiando. Y tenemos que irnos acoplando a esa dinámica. No es fácil, pero al mismo tiempo, cuando lo vamos logrando, mi querida Alexia, es muy apasionante. Pero fíjate que esto del tiempo es muy importante, Leo, porque alguien va a decir, a ver, ¿por qué 2 minutos con 19 segundos y no 2:20 o 2:18? Porque 2:19 es lo máximo que la plataforma de X te permite subir un video. Si tu video dura 2:20, te lo rebota X. Por eso es así el máximo de 2:19, para que quepa completo el video y se pueda reproducir desde X sin tener que vincularlo a una liga hacia otra plataforma. Bueno, ya se puede subir a YouTube, se puede subir a Facebook, se puede subir a Instagram, a TikTok, LinkedIn, en fin, pero justo es por las restricciones de tiempo. Pero entonces, si hablamos de que hay que hacer un reportaje de investigación, que de suyo ya supone muchísimo trabajo de días, Leo, a veces días y a veces meses, para reducirlo a ese tiempo, ¿cómo es la planeación? ¿Cómo planeas tú una investigación periodística desde que se te ocurre el tema y cómo empiezas a ver, voy a entrevistar a fulano, tengo que revisar tal documento, hacer un recorrido por aquí, por allá, y al mismo tiempo ir pensando en la parte visual? Sí, digamos que en algunas cosas, maneras similares de trabajar los periodistas de investigación, pero también tenemos un estilo propio. Mi estilo, no sé cómo definirlo, pero sería como ir de lo grande a lo pequeño, es como un filtro. Por ejemplo, si hacemos una investigación, ahorita estoy haciendo una investigación de partidos políticos, las grandes cantidades de dinero que reciben los partidos políticos, y pues por algo entenderás por qué, no digo nombres ni partidos, pero simple y sencillamente, pues porque a muchos políticos les gusta ser políticos. Finalmente, la financiación que hacemos todos los mexicanos de nuestros impuestos a los partidos políticos ha ido creciendo de una manera exorbitante al paso del tiempo. Nada más para que se den una idea, en la anterior elección, el INE designó más de 10,000 millones de pesos. De hecho, fueron 10,444 millones de pesos designados nada más para financiación de campañas, y que se pudiera, los partidos políticos pues pudieran llevar a cabo sus campañas. Entonces, eso es un dineral finalmente. ¿Qué es lo que hago? Básicamente me pongo a leer primero fuentes, el INE, evidentemente, en este caso, me pongo a leer algunas investigaciones que han hecho otros medios. Hay medios que hacen buenas investigaciones. Me pongo a leer a los mismos partidos políticos, y lo que empiezo a hacer, yo le llamo un vaciado, digamos que empiezo visualmente, como que ya se vuelve uno de lectura rápida, puedo, digamos, como que en segundos darme cuenta si vale la pena lo que estoy leyendo o no, y lo que voy haciendo, si creo que vale la pena, voy haciendo un archivo sobre el tema, y más o menos pues voy juntando a veces 40, 50, 60, 70, 80 cuartillas en promedio por investigación. Casi es como leer un libro a la semana, y ya después empiezo a hacer un desglose
de ese vaciado que hice y empiezo a checar información, empiezo a cotejar lo que dice una fuente, lo que dice otra, trato de irme siempre con las fuentes oficiales o de organismos, no siempre son gubernamentales, muchos son ONGs, organismos no gubernamentales que hacen muy buenas investigaciones. Entonces empiezo a cotejar cifras, números, y de eso empiezo, digamos, todavía a reducirlo más y más y más. Y a veces yo en promedio hago pues una nota, digamos, de una cuartilla, y en esa cuartilla en promedio van 4 o 5 bytes o insert que le llamamos, que son cortos, son de pocos segundos, no paso de 10 segundos, algunos de mis bytes o insert con personajes o con personalidades son de 4, 5, 6 segundos, y lo demás, bueno, pues es información. Y aquí el asunto es que el hacer 3 reportajes, que es un serial, así es como nos acostumbramos aquí en Megacable, un serial está compuesto por 3 reportajes y cada reportaje, repito, ya editado de 2 minutos 19 segundos, con las especificaciones que comentaste, mi querido Andrés, pues es el resultado de haber revisado pues 80 documentos. Entonces, tiene uno que ser muy rápido, muy preciso, se requiere mucha atención, se requiere tener el cerebro a 1000 por hora. A veces, yo le digo a mi esposa, a veces me canso más por estar pensando tanto que más de la cabeza que del físico, ¿no? Finalmente. Pero bueno, como nos apasiona es lo que hacemos, pero básicamente esa es mi manera de trabajar. Leo mucho, y bueno, si tú juntas, pues imagínate, un promedio de 50, 70, 80 cuartillas a la semana, pues al mes es el equivalente pues a leernos pues tal vez te digo un libro o 2 libros, ¿no? Pero nos hacemos de una, digamos, de una vista y comprensión muy rápida, los años, la experiencia nos van obligando a tener que ir a ese ritmo. Antes no era así, antes pensábamos pues igual con mucha lucidez, pero con menos presión. Antes pensábamos con más calma porque teníamos más tiempo, y la televisión siempre es ir en contra del tiempo. La televisión es siempre un reloj de arena donde todavía no terminas un tema y ya te está poniendo otro. Cuando estás avanzando en el tema 1 y tema 2 ya te están pidiendo el 3. Cuando tratas de avanzar en el 3 ya te están reclamando porque no está el 1, y además lo quieren como si hubiéramos tenido muchos días más de investigación. Pero eso no es solamente en la empresa, vaya, es algo que está llevando la televisión, al menos en México, no sé en otros países, pero en México así es, sobre todo en cuestiones de noticias, y es la inmediatez. En radio también van en contra de las manecillas, del reloj de arena. Entonces son muchas presiones, pero repito, yo siempre cuando me invitan a dar una plática con chavos, con estudiantes, yo les digo paciencia, aunque se les vaya la paciencia, tengan paciencia, traten de volverse camaleones siempre, traten de ir al ritmo que les están pidiendo. No se trata de hacer imposibles, porque no somos magos. Hagan lo que les alcanza y va a haber un momento que van a ir perfeccionando sus técnicas de investigación, van a ir perfeccionando sus técnicas de lectura, la directriz de si esto vale la pena o no vale la pena. Todo es cuestión de tiempo y de paciencia. Si entendemos esas 2 fórmulas, lo que es el tiempo, la paciencia y también la pasión por hacer las cosas, es la única manera que podemos avanzar, y no solamente en nuestra profesión de comunicadores o de periodistas, en cualquier profesión de la vida humana. Continuamos la conversación en unos instantes más. Estamos platicando con Leonardo Ferrera, quien tiene más de 20 años de experiencia haciendo periodismo de investigación para medios televisivos. No se vaya, regresamos. Bueno, como siempre, a la mitad de la emisión hacemos una muy breve pausa para recordarles que estamos aquí en las redes sociales digitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo. Acuérdense que también compartimos ahí nuestro podcast semana a semana, que lo pueden descargar de la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Y claro, las pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa, que ahorita que estamos haciendo remembranzas, Alesia, yo ese día de 2008, estaba yo mentando todo lo que se te pueda ocurrir, porque yo estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar un vuelo con destino a Mérida, Yucatán, y el vuelo no podía salir precisamente por este incidente, y yo, debo decirte, me enteré hasta que llegué a Mérida.
Así es, se trata de un incidente en el que murió el entonces secretario de Gobernación de nuestro país, así que si tienen una idea de qué se trata, nos pueden enviar un mensaje a nuestras vías de comunicación. Y mientras tanto, continuamos con nuestra entrevista. Estamos platicando con Leonardo Ferrera, quien ha trabajado en Televisa, actualmente trabaja en Megacable haciendo periodismo de investigación, pero en formato televisivo, y justamente hablamos de los retos que implica hacer este tipo de periodismo tan especializado, pero a la vez, digamos que tiene que ser corto, dadas las nuevas tendencias de consumo y dada la naturaleza del propio medio de la televisión. Y yo quisiera preguntarte ahora, Leonardo, que nos has contado, pues vaya, cómo es el proceso para llevar a cabo este tipo de reportajes, si hay temas que son o que puedan ser más o menos televisivos, por así decirlo, ¿no? A mí me pasa que a veces pienso en un tema de un reportaje y digo, pues lo puedo vestir sonoramente porque yo hago radio con esto otro y esto. Y hay temas que de plano no se me viene a la cabeza cómo poderlos colorear de forma sonora, y no sé si pasa lo mismo en cuestión de televisión o si este sea uno de los determinantes al momento de elegir un tema para desarrollar un reportaje de investigación para la tele. Gracias, Alicia. Pues mira, realmente yo creo que a mí, aunque no me lo creas, se me hace un poco más complicada la radio, que hice 8 años radio, porque finalmente tienes que encontrar los sonidos, tienes que, a través del audio, a través de la voz, a través de la música, a través de efectos, tienes que echar a volar la imaginación de la gente. A mí se me hace como más complicado eso que la televisión, porque la televisión es imagen. Simple y sencillamente mostrando ciertas imágenes pueden ser parte de tu guión. Puedes quitar palabras y puedes poner una imagen. Si pones, por ejemplo, estamos hablando del tema de la pobreza, basta con ver la imagen de una señora muy humilde, me imagino en un poblado muy lejano, con niños pequeños que vemos el aspecto de su casa, no tienen grandes cosas, se ve mucha humildad, y la señora probablemente está llorando, abrazando a sus hijos. Una sola imagen sin palabras nos puede decir mucho. En radio, pues ¿cómo lo haces? En radio tienes que ir orientando, tienes que ir llevando al público oyente pues a algo que está sucediendo, pero la voz y el diálogo, la música va llevando las intenciones. En televisión nos ayuda mucho la imagen. A mí, en verdad, digo que he hecho las dos, obviamente más televisión, se me hace un poco más complejo en radio, pero finalmente creo que cada medio tiene su magia, cada medio tiene sus complejidades independiente del tema del que estemos hablando, pero también ahí siempre es donde entra la creatividad, es donde no puede la inteligencia artificial entender, digamos, las emociones humanas, y ahí es donde entramos los seres humanos, ya en una lucha constante contra esta inteligencia artificial, es donde nosotros podemos entender los sentimientos humanos, y a través de imágenes, en el caso de la televisión, a través de un buen guión, a través, y sí, claro, de entrevistas, podemos llevar al público a tomar conciencia en determinado tema, o a sentir enojo o a sentir frustración. En radio también entra la parte de los sentimientos, donde la voz del locutor, donde la música, donde algunos efectos igual pueden llevar a un estado de conciencia o despertar de conciencia a los radioescuchas. Cada uno tiene sus complejidades y cada uno tiene sus bondades. Al final es magia, en verdad, hacer radio es magia, hacer televisión, y es magia hacer periodismo de investigación, porque cada nueva investigación es un reto nuevo y a veces un reto diferente, sin importar si tenemos 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 años o más haciendo esta actividad, Alexia. Y que además, Leo, hay varios componentes, ¿no? Porque sí, por ejemplo, la inteligencia artificial, tú le puedes decir, hazme un reportaje
219 sobre tal tema y lo va a hacer, pero no tiene ese rigor de la verificación, de confirmar el dato, de ir más allá de la declaración, ¿no? Que eso es lo que todavía nos diferencia como periodistas. Yo sí creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar como periodistas para hacer curaduría de información, de lo que luego no tenemos tiempo, pero no va a sustituir el ejercicio profesional de verificar. Y esto me lleva a preguntarte también en cómo piensas tú, Leo, cuando haces un reportaje de investigación, traducir los datos duros, las estadísticas, los números, los presupuestos, cómo traducirlos a un lenguaje visual que sea accesible y considerando esto que tú mismo decías, ¿no? Que la gente de repente ve la pieza terminada en su teléfono y no en una pantalla. Pues ahí está precisamente, mi querido Andrés, el gran reto, ¿no? Que tenemos cada día. Hasta me río de nervios, porque finalmente cada investigación pues es un gran reto. Ahora, ¿cómo hacerle? Pues finalmente la magia, yo perdón que hable de tanta magia, porque finalmente veo hacia la televisión y a los medios en general, cómo decirle al público, cómo darle a entender temas que a veces son complejos. Fíjate que yo de chavito, yo era muy malo para las matemáticas. Toda mi vida creí que era pésimo para las matemáticas. Creo que la mayoría de los que estudiamos una carrera de comunicación, periodismo, la mayoría no fuimos buenos para las matemáticas. Y ya después me di cuenta, ya en el ejercicio profesional, el paso de los años, fui entendiendo las matemáticas y entendí que en las matemáticas hay respuesta a muchos temas. Por ejemplo, el decir que el 70%, 71% de las mujeres en México sufren al menos una vez en su vida algún tipo de maltrato, sea físico, sea sexual, sea psicológico, sea económico, en fin, el 70.1%. ¿Cómo traducirlo de una manera más entendible para el público en general? Entonces, esos números, digamos, entender la complejidad de los números, pues nos lleva a traducirlo de una manera lo más sencillo posible para el público. Y eso nos obliga a nosotros, primero, a entender temas que son complejos, entender temas económicos, temas, digamos, sociales, entender temas de salud, de educación, entender temas de economía, entender temas de pobreza. Todo finalmente está en los números. Los números nos están dando un panorama de cómo está la realidad en el país o cómo está la realidad en determinado estado o determinado municipio. Ahora, si lo entendemos a través de los números, tenemos que explicarlo de una manera muy sencilla al público. Hay que entender, yo siempre lo he dicho, que una cosa es hacer información y otra cosa es hacer divulgación. Hacemos información entre pares, es decir, un ingeniero se puede poner a hablar con otro ingeniero en una videoconferencia, en los términos que hablan los ingenieros, eso es una información. Pero los periodistas, aunque también hay periodismo informativo para determinado público, donde tal vez un periodista especializado en temas de salud habla con médicos y a lo mejor usan un lenguaje muy técnico. Eso es muy informativo, pero en general uno de los retos del periodismo en México es que hagamos divulgación. La divulgación es para un público mayoritario. Es hablarle, como yo digo, es hablarle a doña Chonita, que a lo mejor está lavando los platos y que está preparando la comida para cuando lleguen sus hijos a la escuela y que a lo mejor no tuvo la oportunidad de tener una carrera o tener mucha educación, pero que finalmente le interesan ciertos temas o le preocupan ciertos temas. Hay que hablarle en el periodismo de divulgación, no importa que sea periodismo de investigación, hay que hablarle a doña Chonita, como hay que hablarle al economista, y como hay que hablarle al estudiante, y como hay que hablarle al político. Esa es la magia, hay que encontrar un lenguaje en el que pueda ser entendido por la mayor parte del público, de la gente. Y si logramos que nos escuche doña Chonita y que también le llame la atención lo que estamos diciendo al experto o al político, en verdad que eso es un gran hit como periodistas. Tenemos que lograr poder llegar con nuestros mensajes o la manera como vemos la realidad de este país, llegar a mucha gente. Hay un público que nos sigue dependiendo de los temas de los que estemos hablando. Temas políticos no te va a seguir un niño, finalmente. Pero si, por ejemplo, ahorita que estamos ya a las puertas, no sé, de la Navidad y nos podemos hablar de temas navideños, a lo mejor podemos ampliar nuestro espectro hacia un público mucho más joven y podemos interesar desde niños, podemos interesar a personas jóvenes o a personas adultas.
eso es un reto cada día. Hacer periodismo es volver a empezar. Yo sé que es fastidioso a veces, pero es volver a empezar, volver a empezar. Igual en radio, es hacer un programa, preparar un programa, sale al aire, ya pasó, y tiene que estar pensando en el siguiente programa. Y es una manera de mantener al público cautivo. Hay que darle variedad de temas, de entrevistados, y eso es el reto cada día que tenemos como periodistas. A mí me fascina, me encanta, aunque a momentos sí llega a ser pues bastante pesado, me imagino como otras profesiones, pero aquí el éxito es en amar lo que hacemos, en tener pasión en lo que hacemos. Oye, Leonardo, y sí quisiera preguntarte antes de que nos vaya a comer el tiempo, si existe, no sé, una especie o de bancos o de tips que puedas dar para quienes estén interesados en hacer pues sus reportajes televisivos, a lo mejor estudiantes que quieran hacer sus pininos en este ámbito, y de dónde sacan las imágenes, ¿no? O sea, yo pensaría, o yo batallé mucho cuando les comento que estuve ahí en TV UNAM, justo por el tema de no saber ni de dónde sacar imágenes. Entonces, si nos puedes dar por ahí algunos tips o si nos cuentas si tienen bancos para justamente ilustrar estos reportajes. Sí, y además es importante comentarlo porque por la cuestión de las demandas, no podemos tomar cualquier imagen, ¿no? Que digo, las redes sabemos están plagadas y llenas de imágenes, pero muchas imágenes, es más, me atrevo a decir que la mayoría de las imágenes tienen derechos de autor. Hay ciertos lugares, digamos, ciertas redes en Internet que son libres de autor, tanto en música, también como en imágenes. Si quiere uno hacer, por ejemplo, un reportaje ambiental, es un decir, pues hay que buscar imágenes que estén libres de autor. Simple y sencillamente pongan en Google imágenes libres de autor o sonidos libres de autor, efectos libres de autor o música libre de autor, y puede uno usar los derechos. A veces lo único que solicitan es poner nada más la fuente de dónde salió, pero las redes lo permiten y hay un buen banco de imágenes, hay un buen banco de sonidos, de efectos, de música, lo pueden hacer. Ahora, en la cuestión del equipo se ha simplificado mucho. Antes, pues si no se hacía con una cámara, pues era muy difícil. Ahora, simple y sencillamente, casi con cualquier dispositivo, con cualquier teléfono, no importa si es de alta gama o no tan de alta gama, ya la mayoría ofrecen imágenes, tanto de fotografía como de video, de buena calidad. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que comprar un pequeño tripé, hay que invertir un tripé que no sea caro. Si va a ser una imagen, bueno, pues tratar de que no salga movida la imagen, de que salga pues un poquito más artística la imagen. Lo único que las complejidades del teléfono es que tal vez hacer ciertos movimientos que se hacen con una cámara profesional a lo mejor no se pueden hacer tanto como el teléfono. Por ejemplo, paneos, un zoom in, un zoom out, un tilt down, un tilt up, digamos que son los diferentes movimientos que hay de cámara profesional. Tal vez el teléfono no te lo permite, porque yo he tratado de hacer paneos, que se le llama, con un teléfono y me sale un poco barrida la imagen. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer tomas fijas, tratar de que las tomas no duren tantos segundos. Hay programas incluso gratuitos en Internet donde, claro, son ediciones muy sencillas, pero para estudiantes son maravillosos. Incluso hay trabajos que hasta se ven profesionales con programas gratuitos que están en Internet de edición, y se le mete uno imágenes sin derechos de autor, que los podemos usar, se le mete uno sonidos, le mete uno música. En verdad que se pueden hacer trabajos muy profesionales, como si se hicieran en una empresa profesional y dedicada para eso, ¿no? Ahora, la cuestión de los temas, ahí tienen los jóvenes que están muy atentos. Tal vez lo más difícil de todo esto es crear un estilo. Y tienen que crear un estilo. Al principio, pues pueden basarse, digamos, con estilos de otros autores, pero al final tienen que poner, digamos, como su cosecha. Es como los vinos. Si hablamos de vino tinto, pues debe haber cientos de miles de marcas en el mundo, pero finalmente hay botellas que destacan. ¿Por qué? Porque tienen un buque diferente. Encontrar ese buque, encontrar ese sabor que los haga diferentes, eso es lo que tenemos que hacer en cada profesión. Lo que hacemos nosotros, que es periodismo, pues finalmente cada joven que está en esta carrera o en este mundo, o que le gusta la radio, que le gusta la televisión, que está estudiando comunicaciones, o está estudiando periodismo, o la vida lo llevó a este medio, porque a lo mejor estudian otra carrera, pero la vida los llevó a este medio, pues tienen que ir formando un estilo, pero un estilo se va forjando día con día. Es decir, no se da de una semana a la otra, no se da, no siempre de un año al otro.
sino tiene que pasar tiempo, y hasta que vas agarrando cuál es lo que a ti te gusta, y cuál es tu estilo, cómo muestra las cosas, y aunque otros estén haciendo lo mismo, en verdad que sí cambia. Yo siempre le he dicho que esto de hacer periodismo es como una receta de cocina. Puede haber 10 personas donde le das los mismos ingredientes, las mismas cacerolas, las mismas cucharas y les dices, hagan un pastel de limón con los mismos ingredientes. Y no sé por qué, pero cada persona va a tener un sazón diferente en la manera de crear su pastel de limón. Eso es también el periodismo. Cada quien tiene que encontrar su estilo, tiene que encontrar su sazón y pues encontrar un público que le gustará finalmente, ¿no? Hay estilos que a lo mejor son muy tremendistas, de periodistas que gritan mucho al aire, a mí no me gusta eso. Hay otros periodistas que pues a lo mejor son demasiado explicativos en su manera de decir las cosas. A mí me gusta más eso. Hay otros periodistas que son las estrellas, se sienten las estrellas. Tampoco me gusta eso porque yo no creo que deba haber una persona por encima de una noticia, pero bueno, a quien le gusta ser estrella de la televisión o de la radio. Ahora, finalmente, trabajar en un medio te puede dar a conocer tu trabajo, claro, pues finalmente son medios públicos, pero es muy diferente el querer ser famoso por serlo, digo, para eso mejor hubiéramos estudiado otra carrera, a que se dé a conocer el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, pues cada día es una búsqueda, es decir, no hay magia, hay muchos manuales de cómo hacer periodismo, algunos ya muy obsoletos, hay otros un poquito más actualizados. Es cuestión de buscarle, es cuestión de meterse a internet, no necesariamente tienen que gastar los estudiantes, hay muchos tips muy buenos. Yo, por ejemplo, era un gran admirador de este periodista polaco, Kapuczynski, y me reseteaba sus libros. Llegué a estar en un par de talleres con él, todavía cuando vivía, y la aprendí mucho, pero también la aprendí a productores en Estados Unidos, la aprendí a otras personas en talleres que tomé en otros países, en Sudamérica, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. O sea, aprendí de muchos expertos y ya después fui acoplando lo que iba aprendiendo con mi propio estilo, digamos, de trabajar y de hacer las cosas. Todos los estilos son válidos, sí, unos pueden gustar más, otros menos. Yo lo único que pido siempre es que seamos objetivos en lo que hagamos, que seamos objetivos y que defendamos la verdad en lo que hagamos, sin importar la temática de la que estemos hablando, Alexia. La base fundamental del periodismo, mi querido Leo. Todavía no sé en dónde ubicarme en la clasificación que hiciste, ya luego me lo dirás con calma, pero antes de que nos vayamos rápidamente, ¿dónde vemos Expedientes? Sí, se puede ver, de hecho, a nivel nacional, hasta en Estados Unidos, a través de varias plataformas. Primero, es todos los viernes en vivo, de 6:10 de la tarde a 7 de la noche. Son 50 minutos de programa, 6:10 de la tarde a 7 de la noche. Todos los viernes en vivo son temáticas diferentes. Ahora vamos a hablar incluso para este viernes de un tema que tú hiciste, que es la tecnología, la educación. Vamos a hablar sobre ese tema. Son temas variados. ¿Dónde verlo? Pues primero está la plataforma, evidentemente, de Megacable. Hay 2 canales, un HD, hay otro, no recuerdo ahorita las frecuencias, pero hay otro canal que tiene difusión pues nacional, o sea, ya Mega Noticias ya se ve en todos los estados a nivel nacional. Se puede ver a través de otras plataformas, Total Play, se puede ver en Dish también, hay que buscar la frecuencia de Megacable, se puede ver en Roku Channel, se puede ver en Estados Unidos a través de DirecTV. Entonces, hay muchas plataformas. Eso es la gran ventaja ahora, digamos que no era solamente antes que era un canal y era único y nada más. Ahora ya nos pueden ver lo que hacemos en diferentes plataformas. Yo, por ejemplo, tuvieron que pasar muchos años para que caminando en la calle la gente me preguntara algo, me reconociera o me llamara por mi nombre cuando estaba en Televisa. Y ahora, con tantas plataformas que hay en Megacable, pues me pasa que igual voy en la calle y la gente ya empieza a hablar de Megacable. Entonces, a mí me da mucho gusto, además que ya tiene presencia en la Ciudad de México, todavía no en todas las alcaldías, pero ya tiene presencia, y ahí estamos todos los viernes, entrevistamos a especialistas en diferentes temas, entrevisto en el estudio, y me da un gusto enorme siempre entrevistar a colegas que están en el equipo de investigación. Tú eres uno de ellos, mi querido Andrés, con una carrera pues ya muy sólida, con mucha experiencia, y siempre es un alivio como conductor, pues entrevistar a personas
que no solamente hablamos el mismo idioma, sino que aterrizan con un lenguaje muy sencillo al público los temas de los que hablamos. Entonces, tener a colegas en el estudio para mí es en verdad que un gusto y un placer enorme, más los especialistas que tenemos, siempre tenemos a un caricaturistas famosos que pues están publicando en los periódicos más importantes a nivel nacional, que ya tomaron Expedientes MN como su casa. De hecho, luego están buscando a nuestra querida asistente Fernanda, diciéndole que quieren estar en el programa, que cuando les dan la oportunidad. Hemos tenido caricaturistas que dicen, yo te hago un dibujo exprofeso para el tema. No lo tengo, pero yo lo hago. Entonces a mí me da mucho gusto porque es un programa que ha ido creciendo y que se ha ido dando a conocer. Claro, tiene sus cosas muy padres y divertidas y sus cosas difíciles. Lo divertido es cuando te felicitan. Yo nunca doy mis datos personales ni mis redes personales, pero la gente te busca y te ubica, ¿no? Entonces me escriben mucho por Messenger, algunos me felicitan y otros me recuerdan a mi hermosa y amada madre. No les gusta la manera, pues a veces somos muy como el gobierno, pero bueno, son gajes del oficio finalmente y tenemos que aprender pues a vivir con eso, ¿no? Pero al final aquí lo importante es hacer las cosas con pasión. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Leonardo Ferrera, por compartirnos esta experiencia aquí en Periodismo Hoy, en Radio Educación, y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar de nueva cuenta por estos micrófonos. Pues yo feliz, me queda Alexia, mi querido Andrés, muchas gracias, colega, les deseo siempre lo mejor. Un abrazo también muy fuerte ahí en controles, en edición, a Lisbeth, a Edith, muchas gracias pues por recibirme, y ya saben que en mí cuentan como un fiel servidor siempre. Bueno, pues imagínense si de repente para un reportaje en un periódico tienes 2 planas, o para una web pues, prácticamente no hay límites. En radio a lo mejor te avientas un reportaje de 5 minutos, pues la tele te obliga a hacerlo, ya lo decía Leo, en 2 minutos con 19 segundos, si bien te va. Pero si quieren volver a escuchar esta conversación muy aleccionadora con Leo Ferrera, recuerden que estará disponible en nuestro podcast en el micrositio de Periodismo Hoy, en la página web de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx. Ahí van a encontrar esta emisión y por supuesto las que se han emitido en el último año. ¿Y qué te parece, Andrés, si vamos de una vez a nuestra sección Un día en la prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos y su abordaje desde el periodismo? Y hoy hablaremos de un evento que ocurrió en noviembre, pero del año 2008, y se trató de un accidente en pleno Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Era una tarde-noche aparentemente tranquila. Los medios de prensa estaban concentrados en una de las elecciones presidenciales más trascendentales en Estados Unidos. Sin embargo, un accidente aéreo cambió la cobertura, incluso la historia del país, pues entre las víctimas se encontraba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, aquel 4 de noviembre de 2008. El 4 de noviembre de 2008 era un día importante, pues Estados Unidos estaba delante de una de las elecciones presidenciales más importantes de su historia. Después de 2 periodos presidenciales del republicano George W. Bush, el Partido Demócrata esperaba recuperar el poder y llevar a la Casa Blanca por primera vez a un presidente afroamericano en la persona de Barack Obama. Mientras eso sucedía, en San Luis Potosí, en el altiplano mexicano, se realizaba una reunión de alto nivel entre funcionarios del gobierno federal y el gobierno estatal, ambos emanados del partido Acción Nacional. La representación federal estaba encabezada por el secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño Terrazas, íntimo amigo del presidente Felipe Calderón, y por José Luis Santiago Vasconcelos, el principal funcionario responsable del combate al crimen organizado desde la Procuraduría General de la República.
A media tarde, el avión tipo Learjet 45 con capacidad para 10 pasajeros y 2 pilotos despegó del aeropuerto de San Luis Potosí con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Muriño, Vasconcelos y otros funcionarios de gobernación a bordo. Alrededor de las 18:45 horas, la aeronave sobrevolaba la zona norte de la capital del país para girar y tomar rumbo hacia la pista de aterrizaje de la terminal aérea, volando detrás de un Boeing 767 de una aerolínea comercial. Sin embargo, el Learjet perdió el control y se precipitó a tierra, impactando el suelo muy cerca del cruce entre Paseo de la Reforma y la calle de ferrocarril de Cuernavaca, a unos metros del anillo periférico en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec. El jet, propiedad de la Secretaría de Gobernación, impactó el suelo, causando la muerte inmediata de las 9 personas que viajaban a bordo y 7 más que estaban en tierra, además de daños a vehículos y edificios. La prensa mexicana se volcó a la cobertura. Decenas de periodistas acudieron al lugar, aún sin saber quiénes venían en el avión accidentado, y al conocerse esos detalles, la atención mediática se incrementó. 2 semanas después, el 18 de noviembre, el informe oficial mostraba detalles relevantes, como que la caja negra de este avión gubernamental no funcionaba desde hacía 2 años y la autoridad aeronáutica culpó de inmediato a los pilotos de falta de pericia. En los seguimientos de la prensa se conoció que los pilotos no pertenecían al Estado Mayor Presidencial, que eran pilotos privados contratados para este vuelo y no tenían experiencia ni horas de vuelo suficientes. Durante semanas la historia estuvo en la prensa, hasta que se fue olvidando. Pero fue incluso parte de la reconocida teleserie canadiense Mayday, Catástrofes Aéreas, que difunde la cadena de televisión de National Geographic. A la distancia se desconoce si realmente se trató de un accidente por malas decisiones de los pilotos o si se trató de un atentado en contra de 2 piezas importantes del gobierno federal. Aunque persiste la versión de personas muy cercanas al propio gobierno de que fue el mismo Juan Camilo Muriño el que provocó el impacto porque él venía pilotando la aeronave. Bueno, el tiempo se agotó, vámonos ya porque se nos termina el tiempo, pero recuerden que tenemos una cita como todos los martes en la radio abierta a través de las distintas frecuencias de Radio Educación en punto de las 3:05 y en las plataformas digitales, pues ahora sí que en el momento que ustedes lo consideren, y recuerden compartir y seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales, en Facebook Periodismo Hoy, en X @hoyperiodismo. Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir este espacio y nos escuchamos la próxima. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Karen Sanabria y Lisbeth García, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.